Muchas gracias, presidente. Yo sí quisiera llamar la atención sobre algunos hechos que nos tienen muy preocupados, porque se evidencia el asesinato de líderes sociales y las acciones de los grupos armados ilegales en completa impunidad en múltiples partes del territorio nacional, especialmente en territorios deprimidos. Y yo sí creo que en 2019 ha sido uno de los peores años para el componente de la defensa del gobierno nacional y de las fuerzas militares. Durante todo el año se conocieron un sinnúmero de denuncias que enlodan la labor y honorabilidad de la fuerza. Son hechos que cabía notar, los escándalos van desde hace muchísimo tiempo atrás. Posteriormente me referiré a lo que nos sucedió en épocas duras del genocidio de la Unión Patriótica. Uno de los casos más aberrantes sucedió el 22 de abril de 2019, cuando el cabo segundo del ejército pues asesinó a un desmovilizado de las FARC norte de Santander, sin ningún motivo, sin nada. Y finalmente lo reconocieron que había sido ellos cuando lo trataron de encubrir y la comunidad llegó y los descubrió. Pero también en mayo del 2019, el país conoció la investigación de un periodista del New York Times que denunciaba la creación de unos documentos donde se impartían órdenes en las cuales había que incrementar los resultados de las operaciones de fuerza. En el artículo citando al comandante del ejército para ese entonces, el mayor Nicasio Martínez Espinel. Y después, en junio del 2019, el Senado de la República aprobó el ascenso, a pesar de que muchos advertimos que habían ciertas situaciones especiales que no meritaban. Nos negaron la posibilidad de que votáramos uno por uno porque ahí habían oficiales que no tenían ninguna tacha, no nos lo dejaron simplemente a votar en grupo. Posteriormente, en julio y en agosto del 2019 se conocieron otras denuncias de hechos de corrupción y de seguimientos ilegales que habían sido filtrados a la revista Semana por los formatos para duplicar resultados filtrados para la ANT por miembros activos de la inteligencia y contrainteligencia del ejército. Y luego, en noviembre del 2019, en un informe que se presentó por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se denuncia que en el primer año del gobierno se han exhibido innumerables hechos que notan graves conductas de la cooperación y articulación con grupos paramilitares por parte de un sector importantísimo del mando militar, como la detención en junio del paramilitar Miguel Antonio Bastidas alias Górgola, jefe del grupo paramilitar del Putumayo, en compañía precisamente en un vehículo del ejército en la ciudad de Bogotá, en compañía del coronel Elkin Alfonso Argote Hidalgo, jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control de la Reserva del Ejército. Lo anterior demuestra que evidentemente no hay acción de los entes de control, la Fiscalía, el Gobierno, ni el mismo Ejército para castigar e investigar los nexos de los miembros de grupos armados ilegales y de narcotraficantes. Pero, señor presidente, esto no es de ahora ni del año pasado. Yo quiero referirme a algunos hechos que se presentaron. El señor ministro, que fue compañero también en la Asamblea Nacional Constituyente, se acordará que durante toda la Asamblea yo no hice sino denunciar los asesinatos que se sucedían. Y esto les hablo de casi 30 años atrás. Y me voy a referir a 3 masacres especiales. La masacre en 1988 de Segovia, 43 de nuestros militantes asesinados, 38 heridos, el pueblo ensangrentado. ¿Qué pasó ahí? 5 militares fueron condenados, entre capitanes, mayores y otro de menor graduación. Todo esto se hizo porque participaron precisamente las fuerzas militares. Aquí nadie está inventando nada. Estos son ya cuestiones condenadas por la justicia ordinaria, porque les voy a decir que hay una de las masacres, precisamente la de Fusagasugá, donde murieron 8 de nuestros militantes, que la investigó la justicia penal militar. Todos salieron absueltos. Y desde luego, esta justicia penal militar que no actuó ayudó muchísimo a que todo esto se fuera pues, desvertebrando. Yo sí creo, señor presidente, en Prado, Tolima, por ejemplo, donde nos mataron 7 de nuestros militantes, quien organizó esa masacre fue un soldado que lo mandaron de obrero y él ayudó
a la masacre, y esto la realizó el ejército posteriormente. Uno del soldado a los 25 años es condenado cuando se reabrió porque los crímenes de la Unión Patriótica son crímenes de lesa humanidad. Y yo sí creo, señor presidente, que esto tiene alguna razón de ser. Algo, señor ministro de Defensa, falla. Algo está fallando, porque año tras año se presentan no solamente los escándalos, sino también una serie de cosas que lodaron precisamente a la policía. Me acuerdo de lo de Magdalena Medio, toda esa matanza que hubo, enlodó la Armada, pero también la aviación en un bombardeo terrible que hubo en Arauca, donde murieron hasta niños. Y yo creo que eso es lo que hay que reformar. ¿Por qué? Yo considero que aquí hay una cosa muy grave, muy complicada, y es que realmente los militares, la máxima sanción que se tiene es cuando lo llaman a calificar servicios. Y yo sí creo que aquí hay gente muy bien pensionada que realmente participó en cosas que no debía haber participado. Por supuesto, no son todos. Por supuesto, hay un sector de las Fuerzas Armadas que consideramos que actúa bien, pero ahí hay una cantidad de teorías y además de formación de la propia fuerza militar que ayudan a que todo esto suceda. Y yo sí creo que aquí tiene que haber una depuración administrativa, y es apartar de las funciones públicas a quienes deshonran realmente la fuerza militar. Y eso tiene que hacerse, porque este es un delito. Si se cometen delitos, pues no pueden conservar las estrellas, no pueden conservar las barras. Y yo creo que aquí tiene que incluso discutirse después en el Congreso. Señor ministro, no se ponga bravo. Estas son cosas que tenemos que hacer en la democracia para que se conserve y no se cometan los mismos errores. Y entonces vamos a mirar cómo efectivamente los protegen. Senadora, ¿tiene un minuto, senadora? Sí, señor, pero además los blindan. Además, pues tienen toda una serie de cosas especiales que yo creo que esto no debe ser así. Si alguien comete un error, pero es que el error, cuando lo comete una autoridad, es supremamente grave. Esto desmoraliza no solamente las Fuerzas Armadas, desmoraliza al país, que ve que las personas que están hechas, que reciben salario para defendernos, no los defienden. Y eso es lo que hay que hacer. Yo sí creo que aquí hay que conformar, ojalá se pudiera conformar un grupo de personas de altísimo nivel que miraran cuando estas cosas sucedan, pero necesariamente tiene que haber una ley y entonces lo vamos a discutir en el Congreso. Muchísimas gracias, señor presidente.